¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas colegas. Un gusto volver a verlas por este medio después de un tiempo volviendo a saber también de ustedes. Y bueno, en esta oportunidad vamos a dotar acerca de lo que es el monitoreo electrónico fetal y espero que, bueno, tengan esta oportunidad de poder conocer un poco más al respecto, sobre todo sobre aquella guía referente a la guía de la COP 2025, que es la cual yo voy a trabajar en esta presentación, referente a los 3 días que tenemos programados con ustedes. Veo algunas colegas que también ya algunas me parecen conocidas. Me gustaría de repente saber de la cantidad de colegas que estamos aquí presentes, todas ya son colegas colegiadas o algunas son estudiantes, para que de esta manera, al ser una actualización, de repente yo no pueda, digamos, emplear términos muy difíciles o muy complejos, y de esta forma puedo hacerlo un poco más interactivo para aquellos colegas. Por favor, si de repente les permite poner chat, yo voy a estar atento a las menciones y a las sugerencias respectivas para que de esta manera también hagamos que esta unión, sobre todo porque es en colaboración para todas nosotras, como un gremio de colegas, que lo que queremos justamente es llevar a cabo todo lo que es respecto a capacitación. Muy bien, entonces voy a igual estar a la expectativa de los mensajes, si es que ustedes están aquí también, pues sí pueden ver aquí la barra respecto a la barra del chat para que puedan estarlo aquí manejando conmigo. Y a ver, perdone, vamos a compartir la pantalla. Bien, okay, creo que ya está cargando aquí. Ya está, lista. Ya está la presentación. Ahora sí, muy bien, colegas, sean otra vez muy bienvenidas. Aquellas que se van uniendo también con gusto para que estén a ser partícipes respecto a lo que es a esta nueva guía de actualización referente a la COG 2025. Y bueno, vamos a detallar algunos que otros puntos que de repente en la anterior guía ya habían hecho precisión que, digamos, hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, de repente el enunciado respecto a todas aquellas pacientes que de repente van a requerir oxígeno, lo vamos a tener que emplear en todos los casos como una medida estandarizada. Pero afirmando en esta nueva guía, pues ya la mención ha cambiado y ha dotado con una mayor seguridad e incluso hace mención a ciertos grados de evidencia que esto respalda mucho más el hecho de que sí lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer en su momento. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a detallar mucho más durante al momento de ir pasando esta presentación. No sé si me logran escuchar, colegas, bien, porque no veo ningún comentario, entonces me asusta que si de repente no me están escuchando. Pero si igual, cualquier sugerencia, por favor, me lo hacen saber. Voy a poner aquí. Entonces, como les hacía mención, en esta nueva guía, en la sesión correspondiente al día de hoy, vamos a abordar sobre fundamentos fisiológicos y bases del monitoreo electrónico. Entre ellos, ustedes sabrán, cuando hablamos de fundamentos fisiológicos, nos basamos que vamos a hacer mención a los que son los elementos cardiotocográficos, vamos a hacer mención de repente también a puntos específicos, cómo es que sucede una situación por hipoxia, hipoxemia y conllevando incluso un caso de asfixia, cómo es que sucede todo este trance y qué es lo que las acciones de forma externa nosotros estamos haciendo o vamos a hacer, se mantienen a través de los años o va a haber un cambio, todas estas, digamos, modificaciones que se va a ir dando. Entonces les hago presente igualmente a la guía que yo voy a trabajar. Eh, Justamente es la guía de práctica clínica número 10 de la COG, que fue publicado en octubre de 2025. Acá se establece ya un marco mucho más unificado, donde hace mucho énfasis
que nosotros nos basamos en evidencia, que es justamente aquello que respalda de que si podemos hacer una acción, sobre todo para beneficio del paciente. Entonces, justamente con el punto de lo que buscan es ver este documento, perdón, busca reemplazar estas directrices previas con el objetivo principal de estandarizar estos criterios de evaluación. ¿Mediante cuál, por ejemplo? Mediante, vamos a hacer, digamos, vamos a promover intervenciones más oportunas, más consistentes, y vamos a unificar ciertas nomenclaturas ya institucionales. Por ejemplo, ustedes recordarán sobre lo que es el niche, que es esa nomenclatura a partir del 2008, de ahí en adelante, a cierta determinación, mencionando las categorías, que hoy ya lo conocemos mucho más, la categoría 1 hasta la categoría 3. Entonces, bien, en esto de la COG tiene como en parte de esta guía radicar y optimizar la toma de decisiones clínicas antes trazados, digamos, de repente como indeterminados, ¿no? ¿Quién de nosotros cuando en un momento hemos estado aprendiendo monitoreo nos hemos topado con la categoría 2 que habla justamente referente, es una categoría tanto indeterminado como que puede ser o como no puede ser, y al menos a manera personal, cuando yo lo llevé, sentía cierta inseguridad de que le doy categoría 1, le doy 2, pero como que nos hace sentir una sensación, eh, digamos, algo insegura de lo que de verdad vamos a hacer bien o no. Entonces, bien, asimismo, esta guía se va a fundamentar en la evidencia más reciente para desaconsejar aquellas prácticas rutinarias que no han demostrado beneficios perinatales, digamos, tangibles, como por ejemplo el uso del análisis del segmento ST, aquello que conocemos como el STAM, la oximetría del pulso fetal intraparto o la dependencia primaria de sistemas computarizados de inteligencia artificial, que ya una que otra investigación también se viene haciendo mención cómo sería si aplicamos la IA a la lectura de trazados, qué tanto efectivo de verdad ha surgido, ha beneficiado o ha de repente evitado uno que otro punto que ha sido de vital importancia para la paciente. Y por ello reafirmamos el valor del juicio clínico de forma individualizada, es decir, también evaluamos la parte de la evaluación tanto clínica del paciente propiamente, determinando también en función a su historial clínico, ¿no? Cuando vemos sus antecedentes, alguna que otra operación, ¿no? Entre ellos, sus parientes, antecedentes personales, alergia, RAN, entonces son un montón de cosas que involucra, como se dan cuenta. Entonces, todo ello lo vamos a detallar y como le vuelvo a mencionar, lo vamos a trabajar en 3 sesiones, justamente abarcándolo en 3 días. El día de hoy vamos a desarrollar la parte básica y les voy a hacer menciones a algunos puntos específicos en la parte de recomendación. Vamos a avanzar entonces a este punto. Ahora aquí, ¿por qué, digamos, debemos seguir nosotros hablando en este caso de monitoreo fetal? ¿Qué tanto de repente esto influye o qué nos beneficia o por qué seguimos haciendo que cada vez los casos de verdad sean tan, digamos, a un punto tan importante que esto determine, por ejemplo, en situaciones si vas a cesárea o no lo vas a hacer? Entonces, ¿qué tan importantes y hasta cuánto, en este caso, es su limitación? La idea central aquí es en justificar por qué el monitoreo fetal electrónico, es al que nosotros lo conocemos como la cardiotocografía, sigue siendo un tema clave en obstetricia moderna. Y bueno, a pesar de limitaciones que pueda haber, por ejemplo, ¿no? De repente la limitación que por ahí de repente la mamita no tuvo tantos controles referente a sus monitoreos, solo acudió al día del parto e inmediatamente fue el único monitoreo que se le hizo y ahí surgió su parto y no sabemos más al respecto. Entonces, como que a veces no podemos estandarizar, bueno, a ella le fue bien, su antecedente fue así y por eso su parto fue así, su monitoreo fue así.
Pero ¿qué hubiera sido de repente distinto si se hubiera hecho un estudio de todos sus monitoreos previos versus el último, pese a que esté bien, pero no sabemos si anteriormente pudo haber estado algún patrón de cardiotocografía estar mal? Entonces ahí como que también tenemos una cierta suspicacia al respecto. Entonces, aquí entre los datos claves se utiliza que en casi el 90% de los partos, ¿no? En la gran mayoría, incluso en relación a lo que es el MINSA, pues se logra emplear lo que es respecto a aplicar el monitoreo fetal en alrededor, como dice, el 90% de los partos. Eso significa que en este caso el MEF va a ser una herramienta altamente difundida y rutinaria en relación a nivel hospitalario. Entonces, bien, aquí mismo más del 25% de cesáreas primarias se van a relacionar con sospecha de compromiso fetal. Y estas van a continuar existiendo, lo que decimos, digamos, si hay gran proporción de cesáreas por primera vez, se va a indicar por alteraciones de repente monitoreo fetal o muchas veces porque hay sospecha de sufrimiento fetal. El monitoreo va a influir directamente, por ende, lo que son las tomas de decisiones tanto quirúrgicas, especialmente las que son en base a cesáreas, aunque muchas veces este hallazgo no sea un daño fetal tanto real, porque hay una implicancia importante aquí, una sobreintervención obstétrica, donde hay una alta sensibilidad aquí de repente al método, pero hay una baja especificidad. Bien. Otro dato clave es que continúa existiendo variabilidad en su interpretación. Si tenemos dos colegas que pueden interpretar el mismo trazado de forma diferente, ahí lo que nos surge es esta cierta variabilidad al momento de interpretar el trazado. Como el monitoreo fetal no es completamente, digamos, objetivo, pero va a depender de la experiencia del observador, lo que aquí va a generar una variabilidad justamente interobservador. Ahora, ¿qué implica? Implica un riesgo de errores diagnósticos. Va a haber diferencias justamente entre los profesionales que analicen, desde médicos, obstetras, que se encarguen justamente de hacer la lectura justamente del trazado. El siguiente dato es acerca de la vigilancia continua del bienestar fetal. ¿Qué significa? Si el objetivo de la cartografía aquí es vigilar en tiempo real el estado del feto durante el parto, tenemos esta afirmación, quiere decir, permite detectar cambios en la frecuencia cardíaca fetal que podría sugerir de repente por situaciones de estrés o por hipoxia. Por ende, esto es una herramienta de vigilancia, no de un diagnóstico tanto definitivo. El siguiente punto habla de la identificación temprana de hipoxia, que también imagino que muchos de ustedes lo han escuchado durante las clases dadas por monitoreo. Se habla mucho de hipoxia. Aquí es que buscamos detectar disminución de oxígeno fetal antes de que surja un daño tanto irreversible. Por ejemplo, mencionándoles, si el objetivo es intervenir antes de que ocurra una acidosis o un compromiso neurológico fetal, entonces parte de mi objetivo tanto teórico no siempre es exacto en la práctica. Puede ser algo distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a formarnos respecto a monitoreo, en la parte teórica tenemos ciertas reglas, ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta, pero va a haber una que otra situación donde no nos vamos a basar 100% en la parte teórica, vamos a tener que hacer una que otra variante bajo un sustento específico aquí. Bien. Y además, el otro dato clave es sobre la detección de la acidemia fetal. Intentemos identificar fetos que tengan alteración en el equilibrio ácido-base. Digamos, va a haber cambios en el patrón, perdón, en el patrón cardíaco.
que en este caso puedan sugerir acidosis fetal, pero no siempre va a ser confirmatorio en este caso. La limitación que pueda surgir por lo anterior mencionado es que en la cardiotocografía no va a medir el pH directamente, como ustedes saben, va a tener que recurrir a otras acciones. Entonces, como vemos hasta este punto de los datos clave, demos cuenta que el monitoreo sigue siendo fundamental dentro de nuestro campo porque es ampliamente empleado de por sí y va a influir en decisiones clínicas importantes, como si de repente la paciente va a ser referida para cesárea o para permitir la vigilancia continua tanto del feto o de repente, sin embargo, por acá la interpretación no es completamente objetivo y su capacidad diagnóstica tiene ciertas limitaciones, como es parte de los datos claves que les he tratado de hacer mención aquí. Entonces, esto es lo que, perdón, quería hacerles mención respecto a esta parte introductoria. Bien, voy a ampliar, perdón, un momento. Aquí. Igual si es que hay dudas, voy a seguir revisando los mensajes. Entonces, bien, vamos a ver este punto de aquí. ¿Cuál es nuestra situación ahora en este caso? La situación actual respecto a monitoreo fetal. Entre los datos relevantes que podríamos hacer mención es que es usado en la mayoría de partos hospitalarios, ¿cierto? Sobre todo aquellos centros que cuenten con este nivel de resolución donde el cual va a haber estos monitores que va a permitir el servicio para nuestras gestantes. Lamentablemente, si de repente estamos en un lugar donde no tienen el equipo, no va a poder emplearse, entonces nos va a ser mucho más dificultoso. Ahora, en procedimiento obstétrico más frecuente, en este caso también es hacerles tanto la referencia respectiva para el inicio del monitoreo fetal. Cabe destacar que si les hago mención también, cuando digo más frecuente, yo sé que en las guías del MINSA, en las guías en Perú, hacen mención, por ejemplo, en control prenatal, ¿no? Cuando estuve, recuerdo, en el SERUM, nos mencionaban tipo 37 semanas, al menos desde mi encargada de posta, 37 semanas es cuando nosotros vamos a referir a la casa materna. Ahí recién les van a hacer su monitoreo. Sin embargo, yo recuerdo que también posteriormente observé una guía en la cual fue una de las guías internacionales de este medio, que hacían mención que justamente la referencia hacia otros centros depende por dos situaciones. Si tenemos diagnóstico tanto materno o tenemos un diagnóstico tanto fetal. ¿A qué me refiero? Si digo materno, si la mamá de repente tiene un diagnóstico de preeclampsia o si el bebé de repente tiene un diagnóstico de RCU. Entonces, como que ahí va a variar el inicio dado por los controles acá por monitoreo y asimismo también va a variar las frecuencias que son, en este caso, recomendadas para poder efectuar justamente las visitas, los controles en bajo esos escenarios. Recuerdo que sí, hay una guía referente a eso, en alguna oportunidad les compartí también aquí. Entonces, otro dato relevante es que va a influir en decisiones clínicas intraparto. Como les hacía un poco más de mención el punto anterior, si yo determino y justamente en base a tu respuesta va a ser el derivante para que decirle, sí, es una paciente que requiere ya un proceso para derivar a cesárea, tú eres la que va a influir en estas decisiones. Pienso que nosotros como obstetras lo que buscamos la gran parte es ver que la mamá y el bebé tengan muy buenos resultados, ¿no? Porque tenemos la responsabilidad justamente del binomio más importante, dos vidas bajo tu decisión. Y aquí tú tienes que tomar ese punto determinante, que es lo que tratamos de buscar también bajo el impulso de nuestra carrera. Tratamos de ver en la medida de lo posible que, desde ser posible, todos los partos fueran por parto natural o parto normal.
pero hay ciertas circunstancias que a veces no podemos hacer mucho más. Otro punto es de contribuir a la indicación de cesáreas, en este caso por sospecha de compromiso fetal. Hay que tratar de tener en cuenta cuándo es que nosotros de verdad sí le vamos a hacer la derivación respectiva, más aún en base a guías que ya actualmente dicen, sí hay estos puntos de sospecha muy alto, esto de verdad sí es muy importante hacerlo prontamente. Por ejemplo, digamos, en tanto de estas guías actuales, recomiendan siempre tratar de correlacionar, uno, el patrón, es decir, el monitoreo, el papel del monitor, lo que vamos a leer. Dos, el contexto clínico basado mamá y bebé, y el progreso del trabajo de parto. Son tres ejes importantes para nosotros poder justamente hacer este último punto, de que si vamos a hacer la indicación respectiva o no del caso. ¿Ok? Entonces, estos puntos quería dejarlos un poco más en claro, hacerles el recordar justamente de las cuestiones que nosotros tenemos y disponemos dentro de lo que estamos dentro de nuestra capacidad y sobre todo de lo que podemos decidir sobre los casos que podemos manejar. Bien, vamos a ver este otro punto de aquí. Entonces pasamos a este caso. Y ahora digamos, ¿qué evalúa realmente el monitoreo fetal? Perdón, aquí. ¿Qué es lo que evalúa realmente el monitoreo fetal? Yo, por ejemplo, les he puesto estas 4 alternativas como parte de mi mención. Tengo lo que es evalúa oxigenación fetal, integridad neurológica, respuesta autonómica fetal y un estado ácido-base. Esto suele hacer la evaluación de forma indirecta. Yo sé que también aquí tengo colegas que manejan al respecto y me gustaría que, si es posible, puedan agregar qué más evalúa de forma indirecta para ustedes. ¿Qué es lo que recuerdo? Voy a ampliar, perdón, aquí. A ver, acá miren, somos más de 100 asistentes, entonces ya tenemos un montón de respuestas y mayoría somos de monitoreo. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan que evalúa de forma indirecta? Los voy a leer, por eso he minimizado un poco para poder apreciar el chat. Nadie, colegas. Somos 104, ahora ya veo. Bueno, menos 2, ya somos 102 ahorita en sala. Aparte de los que yo he mencionado de forma indirecta, ¿qué más recuerdan que evalúa de forma indirecta? ¿Nadie? Ya. Y bueno, vamos entonces al siguiente punto, si de repente es más complicado. Vamos a ver entonces qué no evalúa de forma directamente en este caso. Tenemos en el caso que no evalúa el pH fetal, daño neurológico y parálisis cerebral. ¿Alguna más de ustedes recuerda que no evalúa directamente el monitoreo? Vamos, colegas, sí se puede, somos más de 100, sí podemos. Y se están uniendo todavía, entonces los puedo ver antes de proceder a explicarles estos puntos que acabo de hacer mención. Ok, igual si surge parte que estamos escribiendo en este momento,
igual los voy a leer, ¿sí? Voy a proceder entonces a explicarles sobre la evaluación de forma indirecta. Eh, el punto uno, ups, alguien está rayando, ya. El punto uno es sobre la oxigenación fetal, ¿cierto? Si hablamos de oxigenación fetal, como que este punto es muy conocido, de repente es mucho, de repente digámosle, es muy concurrido y es muy explicado, ¿no? Por así mencionarles. Pero de ser así la situación, vamos igual a hacer un repaso, porque igual esto es algo muy frecuente. Vamos a hacer mención. A ver, se escucha con ecos. ¿Se me escucha con ecos, colegas? Bujaico me hace mención que tengo ecos. Buenas noches, Nadine, no. Oh, oye, muchas gracias igual por avisarme. Espérenme, quiero borrar un momento la pantalla. Alguien está poniendo sus garrabatos. Un momentito. ¿Qué pasó? A ver, quiero poner aquí. A ver, listo, ya lo borré ahí. Ok, como les decía, estábamos en la parte de oxigenación fetal. Cuando hablamos de lo que es respecto a cardiotocografía, tenemos esta cuestión. Miren, lo voy a ampliar para poderla señalar. Yeah. En la cardiotocografía nosotros podemos estimar si el feto está recibiendo suficiente oxígeno. ¿Y cómo lo estimamos, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que sabemos? ¿Cómo es que nos damos cuenta cuando tenemos aquí la plancha de la cardiotocografía y comenzamos a visualizarlo? Uno, recuerden que es sobre la variabilidad. La variabilidad daba esta indicación. Si es normal, es decir, tenemos buena oxigenación del sistema nervioso central. Lo siguiente es referente a las aceleraciones. Si tenemos esta respuesta adecuada al estímulo, si hay esta elevación que nos da un alivio poder observarlos y cuando hacemos el conteo sobre todo de la cantidad que queremos ver, mucho mejor. Si se excede el límite positivo, lo que queremos ver, 1000 veces mejor. Y ahora en desaceleraciones tardías, repetitivas, ya nos van a dar un índice de que hay una posible hipoxia útero-placentaria, que es otro ítem bien largo de poder mencionar. Entonces, en el monitoreo no vamos a medir el oxígeno de forma directa, pero vamos a interpretar la respuesta del corazón fetal ante cambios que surjan aquí en la oxigenación. En el siguiente punto tenemos integridad neurológica. Y eso también nos da de repente una mira un poco mucho más allá, porque acá en variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal va a depender del sistema nervioso autónomo. ¿A quién me refiero? El sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Cómo lo interpretamos dentro del trazado? Si yo observo variabilidad moderada o conocida como normal, significa que hay un sistema nervioso intacto, sano, ok en este punto. Pero si yo observo que no hay variabilidad, vemos una línea totalmente ya nos asusta de forma inmediata, ¿no? Y comenzamos a aplicar medidas de reanimación en ese momento. O volvemos a intentar otro trazado. Aquí, cuando hay ausencia, hay posible depresión del sistema nervioso central. ¿Qué podría estar sucediendo? Podría pasar a haber hipoxia, de repente por fármacos, de repente porque el bebé es aún muy pequeño, prematuro, de repente bajo estos tres escenarios. Entonces, esto va a indicar si el cerebro fetal está respondiendo adecuadamente a un entorno, sobre todo intrauterino. Lo que otro evalúa de forma indirecta es la respuesta autonómica fetal. Y aquí me refiero, si el feto responde a estímulos internos,
y también a la parte externa mediante, en este caso, mencionando el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, yo me refiero compresión de cordón. ¿Qué voy a observar en el trazado? Desaceleraciones variables. Si hay presencia de contracciones uterinas, ¿qué voy a observar en el trazado? Cambios a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Inicia 150, pasan 10 minutos, otro nuevo trazadito nos hace ver que ha surgido un cambio. 138 o 135 en promedio y ha variado. Ahí tenemos otro punto más. Otro que evalúa indirectamente es el estado ácido-base. El monitoreo puede aquí sugerir alteraciones en el equilibrio ácido-base. Los indicadores tanto indirectos en caso de acidosis, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes también? Eso sí está un poquito más fácil. Yo sé que van a poder responderlo. Recording in progress. Entonces aquí, perdón, quiero ingresar para ver el chat de ustedes también. Ok, ¿qué es lo que recordamos? Acá voy a ver el chat. Muy bien, por ejemplo, María nos menciona disminución del pH sanguíneo. Ok, justamente estamos, claro, en el punto de ácido base, así es. ¿Qué más recordamos, colegas? Por ejemplo, estamos en el punto de sugerir qué alteraciones hay en el equilibrio ácido-base, en indicadores indirectos de acidosis. Indirectos. Tiene que ver con el corazón. Si el corazón se mantiene bajo de los niveles normales y es más, de forma sostenida, es decir, tenemos un trazado que nos dice tiene 100 latidos por minuto y se ha mantenido durante los 30 minutos del trazado. ¿Cómo le decimos a esta mención? Comienza con bra y ¿qué más continúa? Y recuerden que está presente por los 30 minutos. Ahí persistente. Muy bien, Yadira, perdón. Bradicardia, así es. Y si se mantiene durante los 30 minutos, ¿qué más le agregamos a este nombre de la bradicardia? Cuando se mantiene, comienza con S y sigue la O. No, la S y la O. Muy bien, Yadira. Así es, Fanny. Así es, Fanny. Muy bien. Sostenida. Así es. Y esto, justamente, muy bien. Ahora sí les puedo ver de aquí sus mensajes más rápido. Entonces, esto es lo que no le va a dar el caso, digamos, como indicadores indirectos de acidosis, bradicardia sostenida. Hay una variabilidad mínima o también puede ser ausente, como el otro caso, bradicardia sostenida. Otro escenario, variabilidad mínima o ausente. También indicadores tanto indirectos. Hay desaceleraciones tardías o incluso también repetitivas añadido a este punto. Entonces, es un patrón tanto anormal que puede sugerirnos acidosis fetal, pero no lo confirma sin, digamos, hacerle los gases arteriales a nivel del cordón umbilical. Entonces, bien, dense cuenta que haciendo un recordar, lo que en monitoreo fetal no evaluamos directamente, pH fetal no lo evaluamos, porque en, en cardiotocografía
no mide el pH sanguíneo fetal. Por eso, en cardiotocografía tanto normal va a ser distinto hablarse de acidosis, como lo hemos visto, aquello que no evalúa directamente. Perdón. Entonces, ahora sí, vamos a ver este otro punto. Aquí tenemos también que hacerles reforzar sobre lo cuáles son las limitaciones, aquellas limitaciones que nosotros nos dirían qué es lo que también sí puedo hacer, no puedo hacer bajo en el lapso de lo que es monitoreo. Uno, hacemos mucho mención a la baja especificidad. Este caso, por ejemplo, la especificidad se va a referir a la capacidad de en sí del test para lograr identificar correctamente a los fetos. Si yo los identifico bien, sobre todo identificarnos a tiempo fetos sanos, es decir, voy a evitar falsos diagnósticos y esto pues no me ocasione un problema a largo plazo. Lo otro, que en este caso en el monitoreo fetal, muchos patrones, sobre todo aquellos patrones no tranquilizantes, no significa de verdad que es una hipoxia real, porque va a haber cambios en la frecuencia cardíaca fetal que puede deberse, digamos, a situaciones múltiples, sobre todo benignas. Eh, digamos, por ejemplo, el más conocido, sueño fetal. El bebito está dormido, no se mueve y esto no está teniendo buena respuesta. ¿Qué es lo que solemos hacer? Le damos de repente, le damos más dulce a la mamita. Entonces, al darle dulce, de repente logramos que tenga una mejor respuesta en el próximo trazado, ¿no? Y esto nos ayuda, no, el bebito estaba dormido. ¿Y qué preguntas más solemos hacer? Le preguntamos en esta hojita que es justamente la parte inicial al momento, sobre todo de hacer ingresar a la paciente, cuánto tiempo de repente de su última comida, cuánto respecto a si le han colocado algún medicamento, qué es lo que más debemos tomar en cuenta en esta hojita informativa, sobre todo en relación a, muy bien, por ejemplo, nos hace mención a chocolates, juguitos, así es. Entonces, eso sobre todo nos dice, ¿no? Puntos claves que sí o sí tenemos que hacerlo real para que tengamos esa respuesta que queremos ver, ¿no? Queremos tener buena variabilidad, queremos ver aceleraciones, queremos ver que de ser posible no haya desaceleraciones, que tenga muchos movimientos fetales y esto pues ponerle un 20 a la mamá y a su bebé, ¿no? Y decirle, no, todo está bien, todo va a salir bien. Entonces, bien, vamos al siguiente ítem. En este caso, nos dice aquí lo siguiente, si va a haber una alta tasa de falsos positivos. ¿Por qué? Esto va a ser una consecuencia directa de que si hubo una baja especificidad. ¿Qué significa? En monitoreo nosotros estamos alerta muchas veces de repente de un problema que no existe, ¿no? Para ello, por ejemplo, en el trazadito se muestran presentaciones por desaceleraciones o hay variables muy delgaditas que de verdad nos asustan y decimos, ay, ¿por qué se está apreciando estas variables muy disminuidas? ¿Qué está pasando? Seguimos investigando, preguntando a la mamá, de repente la persona que le ingresó no le hizo las preguntas necesarias, no se dio cuenta o de repente no, la mamita no le quiso dar la información y dijo por miedo, de repente no le dije. Puede pasar, como cualquier realidad. Y lo otro podría ser, pues, pero digamos, si hay un recién nacido que nace aquí con un ADGAR normal, gases normales, ahí como que de repente, ¿no? Bajo este ejemplo clínico. Pero el impacto es que se da que va a aumentar la sospecha también de sufrimiento fetal. No hay presencia de confirmación real. Otro impacto es que va a conducir a decisiones
que necesariamente sean decisiones para intervenir, decisiones que en muchos de los casos va a terminar en cesárea. Entonces, a eso nos referimos cuando puede surgir esta alta tasa de falsos positivos. El siguiente punto es sobre la variabilidad del interobservador. Parece que lo detallé un poquito más en la parte anterior, pero aquí técnicamente lo que nos referimos. Una colega puede clasificar la cardiotocografía como sospechoso y otra colega puede decir, no, para mí es normal. Y cada uno tiene el criterio referente. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué creen ustedes, colegas, que ocurre? Por ejemplo, y en base a la experiencia, sobre todo, que ustedes me pueden decir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna vez han tenido este tipo de situación? ¿Por qué creen que sucede? De repente pueden decir por la experiencia o no sé qué otro punto más le pueden poner. ¿Por qué ocurre esta diferencia en los resultados, sobre todo en la interpretación? Ok, muy bien. Por ejemplo, hay colegas que tenemos más experiencia. Bien. ¿Por qué otras situaciones más les ha pasado en su ambiente laboral? ¿Creen que muchas veces es por la experiencia? ¿Por qué otra situación más podría sugerirse? Ok, Nilda nos dice por la experiencia, Juana igual hay colegas por más experiencia. Entonces, mayoría estamos de acuerdo que es mayormente por la experiencia. La posición de, a ver, perdón, Juana, por la posición de cardiotocógrafo no siempre se ajusta bien. Ok, entonces un error tanto más físico del... Ok, yo también les puedo hacer mención, por ejemplo, por qué podía pasar. Uno, de repente a veces tenemos un tipo de interpretación visual algo subjetiva. De repente yo digo, no, esta rayita sí creo que llega a la barrita, ¿no? A veces a mí me ha pasado cuando estaba en las últimas de la especialidad y decíamos, no, esta barrita sí está llegando al 10, sí está topando, pero un mínimo, pero está llegando. Lo otro es que de repente diferencias, claro, como ustedes hacen mención aquí, por la experiencia clínica. Lo otro podría ser por la falta de estandarización completa o en algunos entornos. Es decir, por ejemplo, ustedes hoy están cursando un curso de actualización y de repente otras colegas todavía no han llevado actualización y están trabajando en base a las guías clínicas del materno perinatal o las guías del MINSA o las guías más referentes a Perú, ¿no? O sea, ustedes están llevando más guías referentes a internacionales, que son tanto más conocidas como la COG y la NICH. Lo otro a veces también, como podría pasar, ¿no? Cuando a veces va a haber situaciones como que estoy muy cansada, fatiga o tengo mucha carga laboral, a veces estoy cubriendo turnos y esto es, cualquiera se podría sentir agotada y tener un desfase al momento de la interpretación. No todos somos tan perfectos también para este punto. Entonces, hay un riesgo, por otro lado, de intervenciones innecesarias. Esto es la consecuencia clínica más relevante. Por ejemplo, en la cardiotocografía es interpretado como, digamos, puede haber un caso como no tranquilizador. Cuando tenemos ese punto diagnóstico, nosotros decimos, bueno, esto puede hacer posible que se incrementen las cesáreas, partos instrumentales, intervenciones intrauterinas. Por ejemplo, ¿qué intervenciones ustedes recuerdan de las intervenciones intrauterinas? Ahí también tenemos ejemplos muy clásicos referente a ellos.
que intervenciones, o sea, de repente es más conocido con el término reanimación fetal intrauterina. Con ese término también es bien conocido. Pero son intervenciones propiamente. ¿Ninguna? Ok, vamos a recordar. Tenemos referente a lo que es, recuerdan ustedes, colocación de oxígeno, lo que siempre suelen hacer mención, perdón, lo que siempre suelen hacer mención a, perdóname, recién me llegó el mensaje de María, estimulación vibroacústica. Ok, muy bien. Del cúbito lateral izquierdo, perfecto. El cambio de posición técnicamente, ¿bien? Y lo que yo le voy a poder añadir, eh, ahí justamente estábamos haciendo mención a ciertas intervenciones, entre ellos de la colocación de oxígeno, que muy bien lo han mencionado, el cambio de posición, e incluso en casos ya aplicados con oxitocina, de repente aquí ya proceder a suspender la oxitocina. Acá uso de Swokers, no te entendí, perdón. IBET vía cloruro de sodio de cúbito lateral izquierdo, estimulación vibroacústica y oxígeno. Ok, así es. Son entre las más clásicas, ¿cierto? Lo que es estas medidas de reanimación. Entonces, muy bien, aquellos que lo han comentado, muchas de estas intervenciones se realizan justamente en fetos que estaban realmente a veces sanos. Esto que es como punto que nos hace mención en la guía, pero ahora les voy a hacer mención de cuál podemos cambiar nosotros también para no incurrir otra vez como parte del error. Y acá haciendo un pequeño énfasis, porque igual los vamos a mencionar en la sesión 2, hablando de las categorías. Acá un pequeño cuadrito de hallazgos dados en este trazadito. Si es categoría 1, nosotros lo conocemos como aquel trazado de categoría que es de riesgo muy bajo referente a acidemia. Pero categoría 2 conocemos puede, como que no puede, pero ya nos da cierta expectativa de algo que debemos estar cambiando. Si es categoría 3, ya es totalmente el riesgo muy elevado. Hay que tomar las medidas respectivas bajo este caso en situaciones que de repente pueda suceder un caso mencionado por acidemia. Bien, vamos a ver este otro casito. Vamos a recordar también respecto a lo que es la fisiología de la frecuencia cardíaca fetal. Yo sé que ustedes también van a recordar este punto porque es muy visto, sobre todo cuando hacemos mención a los elementos de la cardiotocografía, pero también tenemos que saber qué sucede de forma interna. Y en este caso, la frecuencia cardíaca fetal va a reflejar, recuerden, el equilibrio que se da entre los dos sistemas importantes. Tenemos sistema simpático y el otro lado el parasimpático. Entonces, si hay una variabilidad fetal presente, va a ser entonces tanto un indicador de la adecuada oxigenación y una muy buena función neurológica fetal, que también es lo que muchas veces queremos escuchar. Bajo esto, por ejemplo, además agregamos que si surgen cambios, por ejemplo, van a haber cambios que en la frecuencia cardíaca fetal, como forma de lograr adaptarse por mecanismos tanto, digamos, con buen funcionamiento fisiológico. Entonces ahí pueden haber cambios, sí. La frecuencia cardíaca fetal no es fija, va a poder cambiar constantemente como respuesta a estímulos. Por ejemplo, muy bien, lo han mencionado. De repente, por ahí hacen EVA como aplicación para estimular al bebé, hacerle que despierte y que genere movimiento, respuesta. El corazón va a surgir un cambio, ¿cierto? Va a elevar un poquito más respecto a la frecuencia cardíaca fetal.
Entonces, bien, va a surgir aceleraciones también, va a elevar un poco la frecuencia, de repente incluso puede cambiar el patrón de la frecuencia. Entonces, estos están más relacionados. Si es que nosotros vemos elevación, aceleraciones, vamos a pensar, estamos de repente, sí, he visto una aceleración, entonces está más relacionado, posiblemente a la altura, debajo de la aceleración, hay aquí un movimiento fetal. O de repente se realizó EVA y nosotros también marcamos en el elemento, en el trazadito, marcamos si hubo un EVA durante el momento para no confundirlo, para de repente no estandarizarlo que fue producto solo del bebé. Lo otro, porque puede haber compresión leve del cordón, también puede generar una pequeña aceleración. ¿Qué es lo que nos dice? Que el bebé está sano, está reactivo, está teniendo buena respuesta. Entonces, por otro lado, si por acá vemos que la interpretación correcta del monitoreo fetal requiere comprender la fisiología que origina cada patrón, por eso que estudiamos monitoreo cada patrón cardiotocográfico con el fin de ir viendo más allá qué es lo que de verdad significa. Aquí vamos a añadir, les había mencionado de aceleración, ahora vamos con desaceleración. En este caso son las disminuciones, ¿no? Las caídas de forma temporal de la frecuencia cardíaca fetal. Uno a veces, a uno le decimos tanto las tempranas, que son usualmente por cuáles, a ver, ustedes también sé que lo saben. Desaceleraciones tempranas, ¿por qué sucedieron? Tiene este tipo de denominación. ¿Por qué sucedieron las desaceleraciones tempranas? Vamos a ver, perdonen. Vamos a ver el comentario muy bien de Juana, nos dice compresión de cabeza fetal. Así es. Excelente. Incógnita. En el caso de si son variables, por cordón. Sí, muy bien, me llegó un mensaje de Susana. Distancia funicular, Jessica circular, muy bien. Distancia funicular, el cordón. Así es, cambios dados por compresión del cordón umbilical. Usualmente tiene la forma, recuerden, de una V o de una U al momento de lograr verlo en el trazadito. Y ahora, en el caso de las tardías, ¿por qué sucedieron? ¿Qué pasó? ¿Qué información nos dice el trazado por las tardías? Acá, muy bien. Tenemos comentario de Angélica. Nos dice por insuficiencia placentaria. Así es, relacionados, claro que sí, con insuficiencia uteroplacentaria, que usualmente estos casos sugieren a hipoxia. Ahí tenemos otro término más para poder ver. Entonces, excelente, colegas, que estemos recordando y que estemos participando. Entonces, muy bien para María también, sufrimiento fetal agudo, Vázquez Flores, uteroplacentaria, problemas con placenta. Así es. Entonces, demos cuenta que parte de esta idea, por eso tratamos de ver qué relación tiene con el oxígeno, el metabolismo. Recordemos que el feto de por sí va a depender de este intercambio placentario, sobre todo enfatizando el último punto, para obtener oxígeno. Y cuando hay estos cambios, sobre todo de oxigenación, bueno, en el sistema nervioso va a responder primero, luego cambia la frecuencia cardíaca y finalmente el famoso estrés aquí va a persistir. Si el estrés persiste, hubo cambio de frecuencia cardíaca. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué recuerda? Está bajando, hay un cambio en la frecuencia cardíaca fetal, hay un estrés persistente,
¿qué podría pasar? Comienza con A y sigue la C. Recuerden, la secuencia, en base a la imagen, tenemos disminución de oxígeno. ¿Qué pasa con el cuerpo? Va a activarse el sistema nervioso autónomo, la parte superior, donde está el simpático y parasimpático. Muy bien, colegas. Entonces va a surgir cambio en la frecuencia cardíaca fetal, que va a haber variabilidad cambiada, desaceleraciones cambiadas, y si progresa, va a haber un estado que muy bien lo han mencionado de acidosis fetal en este caso. Muchas gracias para Angélica, Cielo y Ju Paredes por hacerles mención. Entonces, vamos muy bien. Vamos a ver ahora esta otra imagen. Entonces, tenemos por aquí, en caso de un sistema nervioso autónomo en relación, ahora le vamos a buscar con estos dos sistemas adicionales. En este sistema nervioso autónomo fetal está conformado, tenemos dos componentes principales, los que tenemos aquí en el cuadrito, sistema simpático y el parasimpático. Ambos sistemas van a actuar de manera opuesta, pero se van a complementar, regulan la frecuencia cardíaca fetal de forma continua. Recuerden que, al menos en la parte teórica, cuando también lo llevé en algún momento, lo decíamos como que el simpático, aquel que te llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba cuando veías a alguien que te gustaba? El corazón se aceleraba, pero el parasimpático era como que más tímido y hacía que esta frecuencia baje. Entonces, más o menos por ahí. En el primer caso del sistema simpático, la función principal va a incrementar la frecuencia cardíaca fetal porque hay una respuesta adaptativa a un proceso de estrés. E incluso si de repente, bajo el ejemplo anterior, ustedes ven a alguien que en un momento en el colegio, en la adolescencia, les gustaba, hacían que el corazón se acelere, se sientan muy tímidas, comiencen a sudar y no sabían cómo expresarse, cómo comenzar una conversación, ¿no? Entonces aquí, en el simpático, cuando se activan estas situaciones, va a representar que por ende hay más demanda, hay más estrés fetal. Por ejemplo, ¿en qué casos, y aquí también creo que saben, colegas, en qué casos creen ustedes que hay más situaciones con estrés fetal en el bebé? ¿Qué estaría pasando de forma externa o interna para que el bebé tenga más estrés?